Bienvenidos a la Metanoia Educativa. En el video de hoy vamos a aprender qué son las oraciones unimembres y bimembres y cómo se analizan. Soy Sabrina Verón y te invito a suscribirte y activar la campanita. En este mini curso, como bien se dijo al inicio de este video, vamos a aprender la base de las oraciones. Qué son, cómo se clasifican y cómo son sus estructuras para analizarlas. Te presento este cuadro sinóptico para que tengas un pantallazo de cómo se va clasificando la oración. Pero antes que nada, vamos a definir qué es oración. La oración, ¿qué es? La oración es una unidad de la lengua formada por una o más palabras, con un sentido completo, autonomía sintáctica y figura tonal propia. Gráficamente se la reconoce porque comienza con mayúscula y termina con un punto, o con otro signo como son la interrogación o la exclamación. Recordemos que en la lengua española estos signos de interrogación y exclamación tienen apertura y cierre. Retomamos al cuadro conceptual. Y aquí podemos visualizar que la oración se subdivide en oración unimembre y oración bimembre. La oración unimembre significa que tiene un solo miembro, es decir, que no se puede dividir en sujeto y en predicado como bien sucede en la oración bimembre. Una oración bimembre significa que sí se puede subdividir en sujeto y predicado, y lo que significa la palabra dos miembros. Sujeto y predicado son dos funciones sintácticas interdependientes, es decir, no puede haber sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. Enfoquémonos en este instante en el sujeto. El sujeto es un sustantivo o también conocido como construcción sustantiva. Es decir, una construcción sustantiva tiene como núcleo a un sustantivo, que puede sustituirse por un pronombre personal, él, ella, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Y hay diferentes clases de sujeto. Está el sujeto expreso, también podemos decir sujeto explícito, sujeto escrito. Si el sujeto expreso posee un solo núcleo, se denomina sujeto expreso simple, pero si posee más de un núcleo se denomina compuesto. En cambio, en el sujeto tácito, el sujeto no está expresado, pero el verbo lo nombra e indica a cuál persona gramatical se está refiriendo. El verbo es el núcleo del predicado verbal y es quien señala la división entre el sujeto y el predicado. En este caso, si poseemos un solo núcleo verbal, se denomina predicado verbal simple, pero si tenemos dos verbos, o sea, dos o más, se denomina predicado verbal compuesto. Hemos observado toda la parte teórica de lo que conlleva lo que es la oración, cuáles son sus clasificaciones. Ahora vamos a empezar a observar cómo se analizan y cómo se observa esto en una oración. Aquí nos encontramos con este texto. Los jóvenes ayudaron, participaron. Pedro y Laura trabajaron y ordenaron. Excelente. Lo primero que tenemos que hacer una vez que ya tenemos el texto es empezar a separar con corchetes. Esto significa separar en términos, recordando que la oración empieza con mayúscula y termina en un punto o en un signo de pregunta o en una exclamación. El corchete indica de dónde hasta dónde voy a analizar la oración. Una vez que ya separamos en término, es importante transcribir la primera oración para iniciar a analizarla. Lo primero que tenemos que hacer al transcribir la oración es los corchetes, porque sí o sí tengo que delimitar cuál es mi campo de análisis. Es muy importante decir analizo de acá hasta acá. El punto número 2 es encontrar el verbo. Una vez que encontramos el verbo, le preguntamos ¿quiénes ayudaron?
Los jóvenes nos responde. Entonces, los jóvenes sería nuestro sujeto expreso. Simple, porque nos damos cuenta que jóvenes es el núcleo de la oración, mientras que los es el modificador directo. Colocamos el predicado verbal simple porque encontramos un solo verbo. Y aquí tenemos una oración bimembre. De manera prolija, en nuestra carpeta, extraemos la segunda oración. La transcribimos y la empezamos a analizar. En este caso también tenemos una oración bimembre. Realizamos el mismo procedimiento de encontrar el verbo y en este caso le preguntamos quiénes participaron y nos damos cuenta que el sujeto es Tácito. Nuevamente extraemos nuestra tercera oración y aquí no tengo mucho beneficio con mi trazo fino, entonces utilicé un poco más el poder de la edición. Y empezamos a observar que tenemos una oración en la cual encontramos dos verbos. Pero nos damos cuenta que estos dos verbos responden a un mismo sujeto. Por eso estamos hablando de un predicado verbal compuesto. Le preguntamos a estos verbos quiénes trabajaron y ordenaron y este nos responde Pedro y Laura. Aquí llegamos a nuestra última oración de este párrafo que veníamos analizando y en este caso nos encontramos con una oración unimembre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que no se divide en dos miembros. No encontramos un verbo, solamente nos dice excelente. Y si yo le pregunto, ¿excelente quién? No nos responde. Y acá nos da la confirmación de que estamos frente a una oración unimembre, de un solo miembro. Si llegaste a esta instancia y estás comprendiendo todo, ponete un excelente. Después de haber analizado la oración simple y comprendimos que es una oración unimembre y una oración bimembre, continuamos con los modificadores del sujeto y los modificadores del predicado. Los modificadores del sujeto son palabras que forman parte del sujeto en una oración y que aportan información del núcleo, ya sea para describir, delimitar o contabilizar. Existen tres tipos de modificadores del sujeto. Modificador directo. Se ubica justo antes o después del núcleo y concuerda con él en género y número. Y pueden ser adjetivos, artículos o pronombres. Modificador indirecto se conecta con el núcleo por medio de un nexo subordinante, representado por una preposición. Aposición es una aclaración que puede ir entre comas cuando es explicativa o sin coma cuando es especificativa. Les presento 4 oraciones a modo de ejemplo. En las dos primeras podemos verificar los modificadores directos. Un artículo, modificador directo de casa. Gigante, un adjetivo, modificador directo de casa también. En la segunda oración, un pronombre que modifica a casa. Y hermosa, un adjetivo que modifica de manera directa a casa. Antes de continuar con este contenido valioso, te invito a que te quedes hasta el final porque te tengo una sorpresita, un bonus track. Y activa tu actitud aprendiente para adquirir con mayor facilidad todo este contenido. Si tenés alguna duda, hacémelo saber en los comentarios que con mucho cariño te lo estaré respondiendo. En la tercera oración, la casa de mi padre fue demolida. De es una preposición y en la oración cumple la función de nexo subordinante, dando un término de modificador indirecto. Podemos observar gráficamente que de cumple como una barra para que todo lo que viene detrás, su información que viene detrás de mi padre, no vaya directamente a modificar a casa, sino que cumple como una función de barrera para que eso no suceda de manera directa. Por eso, en este caso, puedo dar una explicación de por qué es un modificador indirecto. Y por último, tenemos la casa hermosa fue demolida. Acá tenemos una aclaración de cómo es esa casa
y por eso lo agregamos entre comas. Estuvimos observando cómo reconocer los modificadores dentro del sujeto. Ahora pasamos a los modificadores dentro del predicado. En este video solamente observaremos circunstanciales, objeto directo e indirecto. Complemento circunstancial. El complemento circunstancial es un elemento gramatical que agrega información adicional sobre las circunstancias en las que se lleva a cabo una acción en una oración. Puede expresar tiempo, lugar, modo, causa, entre otros. En esta pizarra tenemos las preguntas para reconocer los diferentes circunstanciales, como por ejemplo, de lugar, dónde, de tiempo, cuándo, de modo, cómo, de causa, por qué, de finalidad, para qué, de cantidad, cuánto, de instrumento, con qué, de compañía, con quién, de medio, por dónde, de materia, con qué materia. Estos circunstanciales poseen preguntas para ser reconocidos dentro de la oración. En cambio, estos tres circunstanciales no tienen preguntas, ya que se sobreentiende a qué están haciendo referencias. La manera más práctica para reconocer e identificar los circunstanciales dentro de la oración es hacerle la pregunta al verbo. En esta oración, Juan no compró el regalo en Luján el sábado pasado. Le preguntamos al verbo, ¿cuándo no compró el regalo? Y nos responderá, el sábado pasado. Y le pregunto al verbo, ¿dónde no compró el regalo? Y me responde, en Luján. Antes de explicarles cómo identificar al circunstancial sin hacerle la pregunta, tenemos que aprender lo siguiente. La función del circunstancial es brindar información adicional al verbo. Y esto significa que no es necesario que esté presente para que la oración tenga un significado acabado. En otras palabras, se puede quitar esa información adicional y nos daremos cuenta, comprobaremos que la oración sigue teniendo un sentido. En este ejemplo podemos visualizar que quitando esa información adicional que nos brinda el circunstancial, la oración sigue teniendo un sentido completo. Juan no compró el regalo. Y aquí confirmaríamos que efectivamente estamos reconociendo los circunstanciales. Objeto directo. El objeto directo, también llamado complemento directo, se refiere a la persona, animal o cosa que recibe la acción directa del verbo. Existen tres maneras para identificar al objeto directo. La primera de ellas es preguntar al verbo ¿qué? Y en este caso tenemos, Roberto compró una motocicleta. ¿Qué compró? Una motocicleta es la respuesta. La otra opción para reconocer el objeto directo es reemplazarlo. Podemos reemplazarlo por los pronombres lo, los, la, las. En este caso tenemos una motocicleta, estamos hablando de una palabra en singular, entonces reemplazamos por el pronombre la y queda Roberto la compró. La porque es la motocicleta. Y nos damos cuenta que la oración sigue teniendo sentido. La tercera manera de reconocer e identificar al objeto directo es transformar la oración que está en voz activa, pasarla a voz pasiva. En este caso tenemos Roberto compró una motocicleta, estamos hablando de una voz activa, transformamos la oración a una voz pasiva y queda de la siguiente manera. Una motocicleta fue comprada por Roberto. Aunque la oración haya pasado a una voz pasiva, nos damos cuenta que el objeto directo sigue manteniéndose invariable. Objeto indirecto. El objeto indirecto, también llamado complemento indirecto, es una construcción que designa a la persona, el animal o el objeto que es destinatario o beneficiario de la acción expresada por el verbo de una oración. Para identificar el objeto indirecto, también tenemos tres maneras.
Una de ellas es que generalmente están introducidos por las preposiciones a o para. Como en este caso tenemos Rosario dio un beso a su novio. Otra manera para identificarlo es hacerle las preguntas. Puede ser ¿para quién? ¿A qué? ¿A quién? ¿A qué? Y en este caso le preguntamos ¿a quién? Rosario dio un beso ¿a quién? A su novio. Y esa es la respuesta. Y la última opción es reemplazarlo. En este caso lo podemos reemplazar por le. Y la oración queda Rosario le dio un beso. Y se darán cuenta que no pierde el sentido. En este caso lo podemos reemplazar por le o les, dependiendo de que si es singular o es plural el verbo. Bonus track, voz pasiva. La voz pasiva es un tipo de construcción gramatical que se utiliza para poner en primer plano el objeto o la persona sobre las que recae la acción del verbo, en lugar de quien la lleva a cabo. El sujeto de la voz pasiva se denomina sujeto paciente, porque no es quien realiza la acción del verbo, sino quien la padece o recibe, mientras que quien realiza la acción verbal es el complemento agente, que siempre va encabezado por la preposición por. Por ejemplo, la estructura de la voz pasiva se conforma con los siguientes elementos. Un sujeto paciente, en este caso la casa. La casa sabemos muy bien que no es un sujeto, sino que es un objeto. También tenemos una frase verbal conformada por el auxiliar ser más un participio. En este caso se transforma en una frase verbal. Fue remodelada. Y por último tenemos un complemento agente, que está precedida por una preposición por. Para entender la voz pasiva, vamos a fijarnos en el ejemplo de la voz activa. La arquitecta remodeló la casa. Tenemos un sujeto, la arquitecta, el verbo núcleo, remodeló, y tenemos un complemento directo, un objeto directo, la casa. Cuando se transforma en una voz pasiva, suceden los siguientes cambios. El verbo de la oración se reemplaza por una frase verbal pasiva formada por el verbo ser más un participio. El objeto directo pasa a ser el sujeto y el sujeto pasa a ser el complemento agente. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de mucha ayuda y gracias por estar escuchándome. ¡Mua!